Así que de lo que voy a hablar o proponerles hablar es de la funcionalidad de los derechos ambientales con una mirada en Punta Ballena, ¿no? Es decir, en qué medida estas cosas que decían los compañeros, que decía Omar, que decía Ofelia, que decía Daniel, pueden llevarse a la justicia, sobre todo esa participación que Omar decía de la sociedad civil, en qué medida eso puede llegar a los tribunales. Tenía una presentación que es un poco larga, pero en virtud de la hora voy a acelerar todo lo posible para que se pueda... Mirá que te bancamos con gusto, Bueno, esto, los que ustedes ya conocen, esta presentación va a hablar un poco de la regulación jurídica de las costas uruguayas en general, pero vamos a intentar pensarlo en el caso de Punta Ballena, que es el que a ustedes les interesa, ¿no? ¿Cómo se puede proteger Punta Ballena? ¿Y qué herramientas a nivel judicial y a nivel jurídico tenemos? En cuanto a la historia del marco normativo que regula esto, las primeras normas que tuvimos en el Uruguay antes de la independencia fueron la ley de las 7 partidas españolas, donde las riberas de los ríos pertenecían a los particulares. Es decir, no teníamos un aprovechamiento público de las riberas, ni del Río de la Plata, ni de ninguno de los ríos, ni tampoco del Océano Atlántico. Cuando alguien compraba o recibía un terreno de la corona, el dominio de ese terreno iba incluso hacia el agua, ¿no? Hacia el mar, se extendía. Ese es como el punto de partida, que obviamente tuvo una evolución rápida. En el caso nuestro fue a propósito de la sanción del Código Civil. El Código Civil nuestro es un código que recopiló Tristán Narvaja, copiando de alguna forma a Vélez Sarsfield, y el Código de Vélez Sarsfield es el Código de Napoleón francés. Nosotros tenemos un Código Civil de inspiración claramente francesa, de inspiración napoleónica, donde aparece un primer concepto en el artículo 478, que todavía se mantiene en nuestro texto, que es la creación de los bienes de uso público, ¿no? Y acá aparece un concepto de lo público, ¿no? Las calles, las plazas, los caminos públicos, y después aparecen también nombradas los puertos, abras, ensenadas y costas del territorio oriental en la extensión que determina derechos especiales. Es decir, aparece ya un concepto de que hay determinados lugares, determinados espacios que ya no son privados. Ya no hay que dejar que estén exclusivamente en manos de privados. Vamos a ver cómo en los últimos tiempos hemos tenido como una involución de este concepto y parece que volviéramos a la ley de 7 partidas, donde lo particular termina apropiándose de espacios que deberían estar destinados a lo público. Pero ya Napoleón en el Código francés preveía específicamente la regulación, y nosotros lo tomamos, que las riberas eran un espacio de uso público, ¿no? También tenemos regulado esto, ahora esto lo voy a adelantar un poco, pero también tenemos regulado los artículos siguientes, 476 y 477, esta cuestión de lo público, de lo nacional y lo particular diferenciado. Incluso en el inciso segundo está definido los bienes de propiedad nacional cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes privados del Estado o bienes fiscales. Y lo mismo en el inciso primero, donde habla de los bienes nacionales de uso público, como serían las riberas y las costas. ¿Cuáles son las características de estos bienes cuando pasan a ser de uso público? Bueno, son inalienables, es decir, no están dentro del comercio de los hombres. No se pueden vender, no se pueden comprar. Son de todos y no son de nadie. Son imprescriptibles, no están sujetos a las reglas del derecho para perderlos o adquirirlos, y son inembargables. Una consecuencia de lo anterior, nadie puede embargar un río, un arroyo, una costa, una ribera, ¿no? Más adelante en el tiempo tenemos el Código de Aguas, el artículo 153. Algunas de las cuestiones que ya se mencionaron acá es un código bastante antiguo, pero demuestra esa evolución que hubo en la defensa de la costa, ¿no? El 153 habla de la defensa de la franja costera y establece el límite ese de los 250 metros. Y luego, en el caso donde haya, como decía recién Ofelia, esa obsesión por defender las rutas, sobre todo las rutas costeras, esos 250 metros después pueden pasar a ser 150 en el caso que exista una ruta sobre la costa, lo cual, como decía también Omar hoy, son determinaciones caprichosas, esos espacios, que no se compadecen con lo que hoy conocemos científicamente sobre el funcionamiento, digamos, de las costas, ¿no? Pero es lo que tenemos, y en muchos casos tenemos construcciones que vulneran estas prohibiciones legales, más allá de que aún las prohibiciones legales sean hoy cuestionables desde el punto de vista científico, ¿no? Pero bueno, este es un artículo a tener en cuenta porque es uno de los más invocados, el Código de Aguas, en cuanto a la protección, ya sea de 250 o de 150. Fíjense ustedes que el Código prevé tanto para el Océano Atlántico como para el Río de la Plata, el Río Uruguay y la Laguna Media. Avanzo más rápido, tenemos otras leyes mucho más acá en el tiempo, la 17.283 en el año 2000,
que empieza a incluir en nuestra legislación conceptos medioambientales, ¿no? Y fíjense ustedes que dice lo que se entiende por medio ambiente, dice la conservación de la diversidad biológica y la configuración y estructura de la costa. La estructura de la costa es mencionada específicamente como un objeto de protección ambiental. Y la ley 16.466, un poquito anterior, del 94, en su artículo 6, fíjense ustedes lo que dice: toda obra a realizarse en la faja costera debe ser sometida previamente a un estudio de impacto ambiental. Es decir, no podemos hacer obras en esos espacios sin antes saber qué afectación va a tener. Vinculémoslo con lo que decía Omar hace un rato sobre el desarrollo sustentable, ¿no? El desarrollo compatible con la protección del ambiente. ¿Qué pasa? Como ustedes dirán, bueno, pero si existe este artículo 6 de la 16.466, no se puede hacer ninguna obra en la faja costera que genere un perjuicio ambiental. Bueno, la trampa está en aquellos 150 metros cuando hay rutas, o 250 metros cuando no hay rutas, ¿no? Esa es una cuestión que hay que compatibilizar, esas dos normas, sobre todo desde el cristal de normas internacionales que Uruguay también ha ratificado y que las vamos a ver ahora. En la 16.472, fíjense ustedes que el 117, el artículo 117 dice: ningún organismo público podrá conceder autorizaciones que tengan relación con cualquier acción a promoverse en la faja de defensa costera sin el estudio ambiental previo, haciendo responsables solidariamente a los organismos públicos que contravienen esta disposición. O sea, el Estado es garante de que no se hagan estas obras, y si se hacen y las autoriza, es responsable de los daños que se generen, ¿no? Y ahora después vamos a ver quiénes pueden reclamar estos daños, que es la parte tal vez más interesante, o que yo considero más interesante. La 19.772 es una norma también muy importante porque es la Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero de la Estación Atlántico del Río de la Plata, fíjense ustedes en el nombre. Es del año 2019 y dice: promover el uso sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales del espacio costero. Acá aparece también otro concepto que para mí tiene mucho que ver con Punta Ballena, lo cultural, no solamente lo ambiental, para contribuir o mantener y mejorar la calidad de vida e integración social de la población en el territorio. Fíjense ustedes que esta referencia es al Océano Atlántico y al Río de la Plata. Bueno, acá tenemos la definición de lo que sería espacio costero para la norma, ¿no? La zona costera uruguaya constituye un espacio del territorio nacional definido por características naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales. Fíjense ustedes todos los conceptos que aparecen comprendidos en la definición de zona costera. No es solamente lo geográfico en sentido estricto, ¿no? Más allá de que el concepto de geografía hoy, bueno, otros compañeros pueden decirlo mucho mejor, pero el concepto de geografía no es solamente el territorio, es un territorio con las personas que obviamente tienen actividades, vínculos, etcétera, y emociones también con ese lugar, ¿no? Bueno, voy a adelantar un poco más. En el artículo 47 de la Constitución tenemos una norma específica sobre la protección ambiental. Esta es una norma muy interesante porque es una norma que se incluye en la Constitución a partir del año 2004 y es una norma que no nace del sistema político. La reforma del 2004 nace de la iniciativa ciudadana. Nuestra Constitución tiene distintos mecanismos. La Constitución del 67, que es la que tenemos vigente hoy, y después de eso esto no se modificó, tiene distintos mecanismos para su reforma. Es decir, tenemos una Constitución, nosotros llamamos rígida, porque solo se puede reformar de acuerdo a los mecanismos que la propia Constitución establece. Y dentro de esos mecanismos, si bien existe la posibilidad de leyes constitucionales, elaboradas por el Parlamento, una asamblea constituyente, etc., también tiene la iniciativa popular, ¿no? Lo de juntar las firmas y someterlas a plebiscito en la próxima instancia electoral. Esta reforma del 47 surgió por iniciativa popular, es decir, es una iniciativa que no proviene del sistema político, y ese es otro punto que yo ato con lo que decían los compañeros. El rol que la sociedad civil tiene en general en el mundo en temas ambientales, ¿no? ¿Qué dice hoy el artículo 47? Bueno, entre otras cosas dice: la protección del ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. En este punto me quiero detener porque es bastante claro el artículo 47 sobre lo que no se puede hacer. Y recordemos que en la estructura normativa nuestra, la famosa pirámide de Kelsen, en la cúspide de la pirámide tenemos la Constitución. La Constitución y eventualmente los tratados internacionales. Por lo tanto, toda norma de inferior jerarquía a la Constitución debe obedecer a la Constitución. Y si la contraviene, bueno, hay mecanismos para desaplicar esa norma. Así que me gustaría que se queden con este concepto. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave al medio ambiente. Eso es como una ley sagrada, digamos, porque está específicamente en el texto constitucional. Bueno, esto los compañeros ya algo dijeron, tenemos normas internacionales que hablan no solamente de la protección del ambiente, la Declaración de Río del 92 es un ejemplo claro, pero también tenemos normas que hablan sobre la participación pública, la participación de la gente, la participación de la sociedad civil. Y eso Uruguay lo ha ratificado el 4 de marzo de 2018, es el conocido Acuerdo de Escazú,
que obliga a los estados, entre ellos a Uruguay, a generar instancias de participación. Participación que no tiene que ser formal, tiene que ser activa, donde se puede interpelar las propuestas del Estado y donde se pueda cuestionar las propuestas del Estado para incidir en la modificación, ¿no? Yo he participado en los últimos días en asambleas que se empezaron a hacer, que empezó a ser el Ministerio de Ambiente, muy pequeñas, muy modestas, pero bueno, algo es algo, respecto al avance del proyecto Neptuno Arasatí en San José, con los vecinos de la zona de Arasatí. Y en la primera reunión ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, los pescadores plantearon como objeción que a ellos no se les había consultado. No hay ninguna previsión de la obra respecto a qué impacto va a tener la pesca de Arasatí. Lo mismo los productores rurales de la zona, que plantearon cuestionamientos al embalse de agua que va a generar el proyecto Neptuno y la eventual contaminación o las medidas que se puedan tomar para evitar la contaminación del acuífero. Eso tampoco se sabe nada, lo cual genera riesgos que son, por lo menos, por ahora insospechados, pero que aparecen en la discusión pública a propósito de cuestionamientos de la sociedad civil. No fue ningún ingeniero del consorcio que planteó estas preocupaciones, sino que surgieron de la sociedad civil. Me quiero detener un segundo en esto. Los paradigmas ambientales en el mundo, partimos de la base de un sistema normativo parado exclusivamente en el antropocentrismo, o sea, el hombre como centro de todo. Es más, así nacieron después del 45, después de la guerra, los derechos humanos. Los derechos humanos son porque ponemos al hombre en el centro de todo, ¿no? Esto viene teniendo una evolución en el mundo del derecho, una evolución que es revolucionaria, porque todo el derecho está construido sobre el hombre, ¿no? Sobre qué es bueno para el hombre. Incluso el derecho ambiental fue construido sobre el derecho del hombre a vivir en un medio ambiente sano. Hoy hay otros paradigmas que empiezan a aparecer. El biocentrismo es uno, el ecocentrismo, que es el al que yo más me adhiero, es otro, donde se considera como centro sujeto a proteger no solamente el hombre, sino ecosistemas. El biocentrismo habla de seres vivos y el ecocentrismo habla de ecosistemas, donde debemos proteger también cosas, no solamente seres vivos. Por eso hice una pregunta ahí disparadora. Punta Ballena puede ser como el río Marañón en Perú. Y en esto me quería simplemente detener porque es una anécdota, pero me parece que es bastante ilustrativa. Hace muy poco tiempo se dictó una sentencia en Perú respecto a la protección de los derechos del río Marañón. Es decir, una sentencia que reconoce que el río tiene derechos. Es un juicio que promovieron comunidades indígenas del río a propósito de la contaminación de los oleoductos que pasan por el costado del río y que ha generado una gran contaminación del río que repercute en la salud, sobre todo de las poblaciones indígenas de la zona. Y fíjense ustedes, curiosamente, ese grupo de mujeres indígenas que se presentaron al juzgado no se presentaron por sí mismas, reivindicando derechos de esos seres humanos contaminados, de esos niños que hoy se contaminan en el río Marañón. Se presentaron para que sean reconocidas como representantes del río, para que el Estado las reconozca como representantes del río. Los derechos no son de las personas, los derechos son del río. Y la sentencia reconoce al río Marañón como sujeto de derechos. El río Marañón tiene derecho a no ser contaminado, tiene derecho a fluir libremente. Y se enumeran una serie de derechos establecidos en la sentencia específicamente. Y además se reconoce al Estado, por supuesto, pero también a las comunidades autóctonas como representantes formales del río, de los derechos del río. Entonces, si bien tiene muchas diferencias con la situación nuestra, con el sistema normativo, etc., la Constitución peruana es una Constitución denominada una Constitución ecológica porque tiene muchas normas que refieren a la protección del ambiente, pero Punta Ballena me parece que reúne un montón de elementos para los uruguayos que podrían tener un punto de contacto con lo que significa el río Marañón para las comunidades que comparecieron a reivindicar sus derechos. Por lo que significa Punta Ballena, más allá del daño ambiental que pueda tener o que pueda causar seguramente estas construcciones que se proponen hacer, lo que significa Punta Ballena como objeto vinculado a la comunidad, lo que significa para las personas que viven en Punta Ballena, que visitan Punta Ballena, o que ni siquiera visitan Punta Ballena pero conocen a Punta Ballena y la reconocen como un patrimonio del Uruguay, no solamente de Maldonado, como un patrimonio del Uruguay, y yo diría, ahí podemos sumar argumentos geológicos hasta como un patrimonio de la humanidad, no solamente del Uruguay. Pero bueno, los dejo con ese cuestionamiento de decir hasta dónde podemos llegar con Punta Ballena. Algo ya dije sobre esto, el derecho ambiental y su exigibilidad, el nacimiento de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales y los ambientales que se pegaron a eso, la aplicación de
de la pirámide y donde podemos plantear y tramitar a los derechos ambientales como exigibles. Hay una cuestión que sí me parece importante resaltar. Si nosotros a algo le llamamos derecho, es porque se puede exigir. Si no se puede exigir, no es un derecho, será otra cosa. Entonces, cuando hablemos de que hay derechos ambientales, es porque hablamos de que yo puedo exigirlos en algún lado. Después podemos discutir quién puede hacerlo, dónde puedo hacerlo o dónde mejor me conviene hacerlo. ¿Cuáles son esos caminos de protección de los derechos? Bueno, tenemos organismos internacionales. Uruguay ha ratificado. Uruguay es una especie de ratificador serial de convenios. Uruguay ha ratificado los convenios que existen a nivel internacional, lo cual es muy bueno, pero no significa que después lo cumpla, ¿no? Pero es muy bueno que lo ratifique. Así que tenemos todos los órganos de cumplimiento a nivel internacional, tanto a nivel de la Organización de Estados Americanos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos, como el Sistema Universal de Naciones Unidas. El Sistema de Naciones Unidas tiene dos mecanismos grandes de control. Uno son los exámenes periódicos. Cada 5 años se pasa examen a los estados y se verifica qué nivel de cumplimiento tienen y se los observa y se los sanciona. Y también las quejas individuales. Y ahí es donde la comunidad, en los periódicos también puede intervenir, porque están los famosos informes sombra de la sociedad civil, pero en las quejas individuales se pueden hacer planteos concretos sobre situaciones concretas, ¿no? Y ahí los comités pueden atender esas cosas, incluso tomar medidas provisionales respecto a los estados. Después tenemos la justicia ordinaria nacional, donde se puede ir por la vía de la acción de amparo, que está prevista para la protección de derechos fundamentales. Este es un derecho fundamental sin duda. Y las medidas cautelares. Las medidas cautelares, a mi juicio, están muy vinculadas con lo ambiental, porque en materia ambiental los daños que se provocan son irreversibles. No tenemos la mayoría de las veces cómo volver atrás, salvo estos ejemplos muy especiales de las playas que se pueden volver a reconstruir, como decía Daniel, pero en general cuando se produce un daño ambiental ya está todo el pescado vendido, no hay manera de volver atrás. Por eso hay un principio que inspira al derecho ambiental, que es el principio precautorio, ¿no? Ante la duda del riesgo no hay que hacer. Ante la duda no hacer las cosas. Y eso procesalmente se puede encaminar muy fácilmente por las medidas cautelares, sobre todo las medidas de no innovar, ¿no? De no hacer hasta tanto no tengamos certezas que esto no va a causar un daño. Donde la carga de la prueba se invierte y yo no tengo que probar que Punta Ballena va a sufrir un daño, sino que me tienen que probar que Punta Ballena no va a sufrir. En Uruguay tenemos algunas ausencias. Yo he insistido mucho con que no tenemos fiscalías ambientales que estén detrás de la persecución de los delitos ambientales que se generan, procesos especiales para la protección del ambiente, así como tampoco tenemos un ombudsman, un defensor del ambiente, que sería bueno tener, a mi juicio. Y bueno, tenemos los sistemas de control internacional, ya lo dije, las quejas y los exámenes periódicos. Yo trabajo en la Facultad de Derecho específicamente en el ámbito del litigio estratégico. ¿Qué es el litigio estratégico? El litigio estratégico es llevar a juicio causas que no son individuales, no defienden derechos de una persona, sino que defienden derechos colectivos, derechos que son de un grupo muchas veces indeterminado de personas. Y esto obviamente está muy vinculado al ambiental, porque lo ambiental son derechos que son de todos, no son individuales para alguien en particular, ni refieren a conflictos individuales de una persona con el Estado o de una persona con otro, sino grupos de personas. En Estados Unidos se denominan acciones de clase, bueno, son afectación de estados ajenos a la esfera privatista. Tienen algunas particularidades. El litigio estratégico, la cosa juzgada, o sea, el resultado no vincula solo a las partes, sino que se extiende. Si mañana se hiciera una acción judicial para detener la obra de Punta Ballena, en el caso que se iniciara, esa detención de la obra no solamente beneficia a quien planteó el juicio, sino que beneficia a todos los que no quieren que se realice la obra. Ya ahí puse perder puede ser ganar, esto se lo repito mucho a mis estudiantes, porque en el litigio estratégico no solamente importa lo que pasa en el juzgado, importa mucho lo que pasa fuera del juzgado, y a veces solo planteo de un juicio, si va acompañado de presión en la opinión pública, de movilizaciones sociales, genera impactos en el sistema político y hace que, siempre cuento un caso argentino que tramitó en la Universidad de Palermo, que hace el litigio estratégico, donde una abogada que le tiene un accidente, quedó en silla de ruedas, ahí advirtió que la mayoría de los tribunales de Palermo no tenían accesibilidad física y por lo tanto hizo a través de la Universidad de Palermo un juicio de amparo para que se construyeran las rampas. Lo perdió, apeló y lo perdió, fue a la corte y lo perdió, pero eso fue manejado como litigio estratégico. Hubo un impacto tan grande en la opinión pública que era imposible que no se construyeran las rampas. Las rampas se construyeron, yo creo que incluso más rápidamente que si yo hubiera ganado el juicio. Por lo tanto, perder puede ser ganar en el litigio estratégico, cosa que no pasa en el litigio común. Si mañana yo atiendo a alguien que me viene y me dice me quiero divorciar y yo hago el juicio y pierdo, no hay manera de ver eso como un éxito. Pero bueno,
Este nuevo paradigma del litigio estratégico requiere alianzas con la sociedad civil y la ciencia. Eso es clave, ¿no? La movilización de la gente no son los abogados los dueños del litigio estratégico, son las comunidades los dueños del litigio estratégico. Los abogados solamente le damos un poco de color a la cosa, manejándolo con los términos que habitualmente se utilizan en los juzgados, y es clave el apoyo de la ciencia. Por eso yo me congratulo de tener hoy acá 3 científicos participando de esta charla, y además de la invitación de ustedes que omití agradecer al principio por esto de ir tan rápido. Pero bueno, aprovecho para agradecer que nos hayan invitado. Democracia participativa, lo habló hace un ratito Omar. El rol de las organizaciones sociales es clave tanto en los DES como en lo que hoy ya no se llaman DES. DES es la sigla de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hoy ya se llama DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, ¿no? Algo de esto dije, 2 principios que son claves para mí: el principio precautorio, en caso de duda no ser, y el indubio pro natura. El indubio pro natura es, en caso de duda, a favor de la naturaleza. Cualquier duda que tengamos en la interpretación de las normas, hoy vieron que yo mostré varias normas, el Código de Aguas, el Código Civil, la Constitución. En caso de duda, ¿cuál debo aplicar? A favor de la naturaleza. Ese es el principio que debe regir en cualquier proceso que refiera a lo ambiental, ¿no? Lo precautorio, lo dije, es una regla, la natura es una regla de interpretación de las normas, ¿no? Y por último, cierro con esto. A mí me importa mucho el rol de la universidad en esto. La universidad tiene que insistir con la integralidad de funciones, no solamente la enseñanza, también la investigación. Acá tenemos investigadores de sumo prestigio para la universidad, que la dejan bien en alto, pero también la extensión, ¿no? El vínculo con las sociedades, ¿no? El vínculo, esa interpelación, ese intercambio entre los conocimientos científicos y los conocimientos tradicionales es clave para que podamos avanzar, y en ese avance indudablemente tiene que haber un compromiso de todos con el ambiente, si no, estamos unidos. Muchas gracias, perdón por la velocidad. En la ley de Silva, porque tienen un problema con el rol del potrero. A lo mejor puede explicar un poquito eso. ¿Te parece hasta ahora? Sí, por favor. Se tiene hasta la 1. Claro. Bueno, cuéntame un poco cómo es el problema. Te cuento, hay un proyecto de un barrio privado. En el 2014 hay un decreto firmado por un pintado que determina la no navegabilidad del arroyo del Potrero. Ese es uno de los problemas, aparte después para atrás en los reglamentos territoriales hay padrones que son pero es flotable. Bueno, el decreto dice no navegable, no dice no flotable. Esto tiene... La ley de Silva establece navegable o flotable. Flotable, bueno. Este conflicto también arranca... este problema arranca antes, ¿no? Arranca con el proyecto de Chihuahua, de la Marina de Chihuahua. Claro. Cuando se aprueba por el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial, en su momento se le da la autorización ambiental para hacer el proyecto de la Marina del Arroyo del Potrero. Parte de ese proyecto implicaba la expropiación de los terrenos que eran del Banco Seguros y que compró Grendene. Si vos mirás el mapa del Arroyo del Potrero, hace como una U los padrones de donde hoy va a ser el barrio privado, y en el proyecto de la Marina de Chihuahua, la lengua de arena que pertenece hoy a Grendene, debería haber sido expropiada para hacer el proyecto de la Marina. Ahí se da una pelea de los dos lados del arroyo entre Grendene y los desarrolladores de la Marina, dentro de parte de la estrategia de Grendene es evitar la expropiación, decir que era ilegal la expropiación por el Ministerio de Transporte para hacer las marinas de esos padrones, y pelea por la no navegabilidad del arroyo. Digamos, eso es el marco. Hoy, Grendene, asociado con Grosco, propone el desarrollo de un barrio privado de 120 hectáreas en ese triángulo de Ocean Park, y en el cual el principal conflicto que explota es la construcción de un muro de 3 metros, cercando el arroyo, cercando el predio y evitando el acceso al arroyo, con guardias privados que impiden a los vecinos acceder a la ribera.
del arroyo, basados en el decreto del 2014 que determina la no navegabilidad del arroyo. Yo creo que ahí, viéndolo, hay que estudiarlo bien a fondo, pero en principio diría que, como dice Daniel, no solamente hay que considerar la navegabilidad, sino también el elemento de la flotabilidad. Pero creo que en general no hay que quedarse solamente con esos argumentos a donde nos quieren llevar a discutir, porque nos van a querer llevar a discutir si es navegable o si es flotable. Y la protección de estos espacios no debe depender de la flotabilidad o navegabilidad del potrero. Hay una cosa que a mí me costó entender cuando empecé a involucrarme en esto, y es que todas las resoluciones que se toman, todas las medidas, todas las actividades que se emprenden que generan un daño ambiental son legítimas, son legales, porque así funciona. Es decir, acá nos vamos a encontrar con un acto administrativo del gobierno, Sucesión de pequeños actos administrativos. o sucesión de pequeños actos administrativos, que lo que tratan es de legitimar eso. O sea, a diferencia de otros conflictos en los que los abogados estamos acostumbrados a participar, donde hay alguien que infringe una norma, en general, en las cuestiones ambientales, todo se hace tratando de hacerlo compadecer con lo previsto en la norma. Entonces se dictan actos que permiten, el proyecto de lectura de la Santía es un ejemplo claro, se dictan actos administrativos aprobados por la OCE, aprobados por el Ministerio de Ambiente, que tratan de legitimar eso. Entonces, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que tratar de transmitir es que ese no es el gran obstáculo. Por eso yo insistí en la presentación con que primero miremos el 47 de la Constitución, primero miremos las normas ambientales específicas, porque no hay ninguna resolución, por más presidente que haya sido el que la dicta, que pueda destruir un bien o causar un daño ambiental irreparable. Eso no está permitido. No está permitido por la legislación nuestra, leída con coherencia, no está permitido por la legislación internacional. Entonces, lo que tenemos que invocar son los caminos, no errar los caminos para cuestionar eso. A veces no seguir los trillos que nos sugieren, los trillos que nos pueden sugerir, en este caso no lo analizamos a fondo, por supuesto, pero pueden ser, como no es navegable, no se trata de un bien público, y por lo tanto no hay razones para protegerlo. Hay muchísimas otras razones para protegerlo, así no sea ni navegable ni flotable. Si en el arroyo potrero tuviéramos, por decir en mi parte, pero no conozco, pero si tuviéramos un ecosistema valioso, por ese solo hecho tendríamos que protegerlo. Cuadros urbanos de una parte de la estabilidad ecosistémica. Bueno, es que suele ocurrir, pero ahí ya tenés una razón más allá de... Porque no se olviden que la flotabilidad y la navegabilidad fueron normas que se dictaron, las vimos en el Código Agua, las vimos en el Código Civil, se dictaron sin ninguna perspectiva ambiental. O sea, son normas que lo que pretendían era limitar el derecho privado para el comercio. O sea, cuando se habla de que no se puede, de que el arroyo o el río, mientras sea navegable, es público, es porque eso promovía el comercio. Entonces, si yo tengo que llevar la mercadería, no puede ser que tenga que pagarle un canon al dueño del terreno. Esa es la razón. No había ninguna perspectiva ambiental porque no existía el derecho ambiental cuando se sancionaron esas normas. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con el análisis de una cuestión, de un diferendo, aplicando normas del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Tenemos que aplicar mucho más las normas del siglo XXI que las del siglo XIX. Son una mala invocación las del siglo XIX. Las quieren llevar a discutir la navegabilidad o la flotabilidad que estaban más vinculadas al comercio que a la protección ambiental. Si es una cuestión ambiental, la debemos discutir con las normas ambientales. Y aquellas normas que promovían o trataban de proteger otros derechos no son aplicables a este caso. O sea que el secreto no va a ser la flotabilidad y la navegabilidad del potrero. El otro enfoque del Código Agua respecto al tema de la flotabilidad era más que nada por el uso de los recursos a nivel del campo, ¿no? Digo, la cañada que pasa por el medio del campo. Claro, va a una represa acá y... más por ese lado que digo, más en un arroyo que tenés padrones de dos lados. Claro, era comercial. Un municipio de un lado y otro municipio de otro. Entonces, pero era comercial. Yo, si tuviera que litigar en ese caso, diría, no son aplicables los artículos que hablan de la flotabilidad ni la navegabilidad. Directamente no son aplicables. Son ajenos a este problema. El arroyo potrero tiene otro problema que es el manejo de la firma de no vino Néstor, Maceo, que tiene que ver con el manejo de la cuenca de la laguna del Sauce, el manejo de la represa como reserva de agua de OCE, y que hoy por hoy están planteando extender el manejo hasta la barra, hasta la desembocadura.
porque cuando cambian las compuertas y pasan a tener una represa, digo, como la gente no van a demorar 24 horas en abrir las compuertas, la van a abrir mucho más rápido, ahí va a ir toda el agua muchísimo más rápido, tiene que estar coordinada la apertura de la barra para evitar inundaciones. También ahí la fragilidad de la zona por el manejo de la represa aumenta muchísimo. Ahí el componente ecológico que hablábamos siempre es eso, ustedes no se queden con el aspecto puntual, la escala es adecuada y el ajuste social ecológico pasa por decir, no, miren, el arroyo desde el punto de vista ecológico está conectado con otros sistemas y debo tomar toda el área como un área sensible. Y yo creo que ahí a nivel legal puede haber ese concepto de sistema sensible. Totalmente. Pasa con los humedales. Claro. Los humedales son hoy por hoy en el mundo uno de los ecosistemas más en riesgo a propósito de las construcciones, y la defensa de los humedales no tiene que ver con nada que no sea la protección de ese ecosistema porque está enganchado a un montón de cosas, ¿no? O sea, destruimos el humedal y después las consecuencias las vamos a ver en un montón de cosas, no solamente la pérdida del humedal. Una preguntita tengo, perdón. Sí. Cuando acá estamos hablando de padrones privados como en la Punta Ballena, Sí. o sea, ¿cómo podemos ponerle más énfasis al ambiente que a la propiedad? Bueno, viste que la obligación que yo leía en el artículo 47 también involucra a los particulares. O sea, la protección del ambiente no es una obligación solo de los estados. Los estados son garantes de que el ambiente esté protegido. Los particulares también estamos obligados a la protección del ambiente. Yo no puedo, es ilegal que yo cometa un acto que genere un daño ambiental, aunque sea en el terreno. Esta es una cuestión que también ha sido una evolución del derecho, porque en el derecho francés el propietario tiene derecho absoluto sobre la cosa, hasta incluso puede destruirla, es el ejemplo que se pone. Hoy por hoy hay determinados bienes que están por encima de los derechos individuales en el sentido, por ejemplo, del vínculo con la cosa como es una propiedad, ¿no? Ese vínculo sí es absoluto, yo si soy dueño de algo puedo hacer con esa cosa lo que quiera, en tanto no vulnere otros derechos que son de todos, que no son solo de todos. O sea, yo por ejemplo, yo me compro un terreno acá, en la esquina, me compro un terreno, puedo hacer lo que quiera, puedo construir una cabaña, dentro de las normativas municipales puedo construir lo que quiera, pero ¿puedo una planta nuclear? No puedo. O sea, hay que entender que lo ambiental también ingresa en esa escena, ¿no? Hay límites también para la autonomía de las personas. Claro, pero frente a eso vos tenés que la Suprema Corte de Justicia... No, pero lo que pasa es que las limitaciones al uso, cuando hay actos, digamos, del Estado que promovieron algo respecto a eso, como pasó con el caso de la Punta Ballena, lo que puede generar es responsabilidad, sí. O sea, si vos mañana se hace un parque natural de Punta Ballena, hay que indemnizar al propietario, eso no es una duda. Sí. A veces el camino puede ser la expropiación o puede ser otro, pero sí, pero seguro que cuando vos afectás un derecho, como es el derecho de propiedad, a que eso lo afectás, hay que indemnizarlo. O sea, o se debe indemnizar en su momento originalmente, o bueno, o hay que indemnizarlo. Pero, sin embargo, pueden impedirte hacer cosas sin indemnizar. Sí, por supuesto. La ley de ordenamiento territorial es una limitante del derecho de propiedad. Realmente. Y las directrices también, y las ordenanzas municipales, Si se cumplen. Bueno, eso es otro tema. Pero perfectamente yo puedo ser propietario de un bien y que no me permitan hacer muy pocas cosas en ese bien. Sí. La discusión puede pasar de en qué condiciones yo lo adquirí y cuándo se establecieron las limitantes. Ahí puede haber derecho a una indemnización, ¿no? Sí, claro. No sé si alguien tiene una consulta más. Muchas gracias a los cuatro por haber venido. Todos estos temas son multidisciplinarios, cada día más. Los enfoques es importante. Es importante la vinculación con la academia como generador de conocimiento. Cuando arrancamos, no había llegado, hablábamos de la iniciativa que planteamos hace un par de semanas de la creación de la Observatorio Ambiental acá de Punta Ballena, como una unidad de trabajo de la vecinal enfocado a eso, a articular entre la academia y el poder político, y tratando de generar una estructura que tenga utilidad en el tiempo. Hay una vez en el tiempo, yo le había comentado a Omar esta idea de generar esos espacios donde se puedan tratar estos temas y articulando, porque a veces también la academia
desarrolla marcos demasiado teóricos que después cuando se quieren llevar a la práctica, chocan contra la realidad de la gente que vive en el territorio. Y ahí hay un concepto que hace tiempo le vengo escuchando a Omar y a otros investigadores, el concepto de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, nosotros, ese observatorio estamos tratando de desarrollar sobre dos pilares: el desarrollo sostenible, estamos en una zona que se va a desarrollar y hay que tratar de encauzar ese desarrollo para no comprometer a las nuevas generaciones, y el concepto de ciencia ciudadana en el sentido de tomar contacto con los pobladores para entender algún trabajo que nos tocó hacer alguna vez con pescadores y entender cómo trabajaban, en el caso digamos, de la Punta Vecina. Sí. O sea, la playa de Canto Rodado se originó de la construcción de Marina del Pero a lo que voy es justamente a partir de la observación de los vecinos, surgió un trabajo de un geólogo que hizo un primer análisis histórico de esa situación para determinar el problema que hoy por hoy estamos teniendo. Y la idea es el concepto de precautorio, ¿no? Primero habría que determinar cuál es la situación hoy para ver, en una discusión que tuvimos en la reunión por el proyecto con la gerencia de impacto ambiental del ministerio, le planteamos justamente eso. Hoy por hoy no saben, estamos hablando de medidas de mitigación cuando en realidad ya no saben el daño que hay. Entonces, por esa medida de mitigación las estás pensando partiendo de que hay un daño cero.